Del Evangelio según San Lucas. Evangelio San Lucas, capítulo 15. Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículos 1 en adelante. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírles. Siempre que predicaba Jesús estaba este grupo de muchachos que eran la escoria en la sociedad de Israel. Siempre pensamos en publicanos, bueno, sabemos que eran los recaudadores de impuestos, pero eran mucho más que eso, eran seres despreciables. Para los fariseos, los publicanos no tenían entrada en las sinagogas, ellos creían que no había que predicarles porque no había salvación para este tipo de gente. Eran traidores a la patria, ellos recaudaban impuestos para el Imperio Romano. Por lo tanto, eran gente despreciable para la casta religiosa de aquella época. Versículo 2. Y los fariseos y los escribas murmuraban. Este es el otro grupo, el grupo que se creían lo mejor de Israel. Eran moralistas, religiosos, trataban de exhibir la santidad. Entonces, este grupo también estaba cada vez que aparecía en escena Jesús. Pero estos estaban para criticar a Jesús. La mayor oposición que enfrentó Jesús en su época no fue con los publicanos y pecadores y prostitutas, fue con los fariseos y con los escribas, los superreligiosos, los legalistas. Así que estos muchachos también estaban allí. ¿Pero qué estaban haciendo? Estaban murmurando, diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. No podían soportar ver a Jesús con esta clase de gente. Versículo 3. Entonces les refirió esta parábola. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Después vamos a seguir leyendo. Les anticipo que en este capítulo hay 3 parábolas. La que más conocemos, la que más escuchamos predicar es acerca de la que se conoce con el nombre del Hijo Pródigo. ¿Sí? Y hablamos mucho del Hijo Pródigo, pero el concepto central de este capítulo, incluso la parábola del Hijo Pródigo, es el gozo del cielo. Hay gozo en el cielo. Y el Señor Jesús va a hablar de esto en este capítulo 15, el gozo del cielo.
Siempre nos enfocamos en el hijo pródigo como el que se fue, gastó los bienes, vivió perdidamente. El hermano legalista que se queda en la casa criticando y no disfrutando de todo lo que el padre tiene. Pero todo el capítulo va a estar hablando del gozo. Y acá vemos al pastor que deja las 99 y se va a buscar la oveja descarriada. Cuando la encuentra, hay gozo. En todo el capítulo van a contar, según como leen, 6, 7 veces la palabra gozo, gozo, gozaos, gozo en el cielo. ¿Sí? Porque es el concepto central de este capítulo. Es todo el contexto que habla sobre esto, el gozo del cielo. Deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta que, ¿qué dice el texto? El versículo 4. Deja las 99, va a buscar la que se perdió. ¿Hasta cuándo la busca? Hasta encontrarla. Hasta encontrarla. A mí me encanta ese concepto. No es algo al pasar, porque después si seguimos leyendo, sigue el mismo concepto. Hasta encontrarla, no es hasta que haga frío, o viene una tormenta, o me cansé. Es hasta encontrarla. En eso consiste la búsqueda del pastor. Él la busca hasta encontrarla. Pensando en esto, estamos en una iglesia de 40, 41, 42, 39, no importa la cantidad de años, pero yo estoy seguro que en 40 años tenemos muchísimas ovejas que se cansaron, que se desanimaron, que se descarriaron, que a lo mejor alguien fue de tropiezo también, ¿por qué no? Algunas tomaron su propio camino y se fueron. Entonces estaba pensando en que no podemos mirar para otro lado si entendemos este concepto, que va a buscar la que se perdió hasta encontrarla. Pensaba en hacer una lista de ovejas que se extraviaron, que andan por ahí. Y nosotros como iglesia no podemos dormir, no podemos salir del templo, ir a casa, prender la tele como si nada pasara. El pastor va a buscarla hasta encontrarla. Es tiempo de orar, es tiempo de que nuestras reuniones de oración dejen de ser el muro de los lamentos. Como alguien leyó una vez acá, estamos asistiendo al velorio de la reunión de oración. Se está muriendo. No podemos estar tranquilos mientras nuestros familiares, amigos, vecinos están descarriados. Todos en algún momento de nuestras familias tenemos gente descarriada. Y es nuestra responsabilidad. Debería ser una carga de la iglesia. Y yo propondría poner la lista allí en el hall, en la entrada, para que cada vez que venimos a una reunión pasemos y miremos y oremos por esas ovejas que están descarriadas. Y es la voluntad del Señor que estén con nosotros aquí alabando su nombre. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Muy bien. Va tras la que se perdió hasta encontrarla. Cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozosos. Por ahí viene malherida, lastimada de la vida, del mundo, de la carne, del pecado, y necesita ayuda. No necesita que alguien le diga, apareció el perro arrepentido. Apareció el perdido. No necesita ese tipo de comentarios. No necesita que le digamos, che, ¿dónde estuviste? ¿Qué te pasó? No importa dónde estuvo ni qué hizo.
Lo que importa es qué vamos a hacer juntos. No me importa qué pasó ayer, me importa qué podemos hacer hoy juntos. Esa es la actitud de la iglesia que recibe, porque yo quiero decirles algo muy importante esta noche. Las 99 que se quedaron en el redil no son mejores que la ovejita que se extravió. Eso es legalismo. Cantamos recién de la gracia de Dios. Todo el tiempo es la gracia de Dios en nuestras vidas. Si no nos descarriamos todavía, es por la gracia de Dios. Así que no somos mejores que ellos. Es por la gracia de Dios. Es más, si no caímos en ciertos pecados, es porque caímos tal vez en otros que no son tan visibles. Pregunta. Es una pregunta que me hago. ¿Por qué se disciplina pecados de adulterio y no se disciplina pecados de murmuración? Si le hace un daño tremendo a la congregación, la murmuración. ¿Quiénes son objeto de mayor murmuración? Los líderes. Generalmente son los que están haciendo algo. Los que nunca hacen nada no son criticados. ¿Cómo recibimos la oveja que se extravió? Con amor, sin legalismo. Una de las razones por las cuales estoy en esta congregación es porque vi que había disciplina, se disciplinaba. Es algo que se perdió en muchísimas congregaciones. Entonces no es que estoy criticando o hablando mal de la disciplina. Es necesaria la disciplina. Pero también tenemos que saber recibir a los disciplinados, a los que están en disciplina, entendiendo que podría haber sido yo. Hace un tiempo fui a predicar a una iglesia y al final de la predicación el pastor hizo un llamado para que pasen al frente las personas que necesitaban ser ministradas, necesitaban oración, necesitaban alguna palabra específica. Y pasó mucha gente. Y uno de los pastores, el único que yo conocía, me dice, orá por ese joven. No es algo que yo practico, no es algo que a mí me guste. Entonces me quedé un poco y volvió a decirme, Jorge, orá por ese joven. Y me acerqué y él estaba muy, muy quebrantado. Entonces empezamos a hablar, le dije, ¿qué te pasa? ¿Por qué querés que oremos? ¿Cuál es tu problema? Y él me dijo, yo caí en pecado y estoy en disciplina y soy el hijo del pastor. Así que bueno, oré por él para que Dios lo restaure. Él era un líder ahí en la música, en el sonido. Él piloteaba todo. Pero en esa reunión estaba sentadito bien en el medio y yo lo veía y lo observaba sin saber quién era. Cómo se gozaba con la palabra, cómo recibía, porque de acá se ve todo. Así que lo abracé y empecé a cantar esta canción. Cuando empiezo un nuevo día y me pongo a pensar, en mi mente hay pedazos que no puedo ordenar. Me pregunto cómo es que tan bajo yo llegué,
Si hay alguna oportunidad de empezar otra vez, preciso quien me aconseje, palabras que orientación me den. Suciedad hay en mi mente que debo eliminar, mas mi corazón no tiene el coraje de empezar. Pero yo sé que preciso esta angustia terminar. No soporto esta vida sin descanso ni paz. Preciso quien me aconseje, palabras que orientación me den. Junto a mi Padre volveré, a mi hogar regresaré. Hoy quiero volver. Diré, Padre, yo pequé contra el cielo y contra ti. Un esclavo seré, solo un siervo merezco ser. Junto a mi Padre volveré, a mi hogar regresaré. Hoy quiero volver, hoy quiero volver. Y hay fiesta en la casa de Dios. Hay fiesta en la casa del Padre. Terminamos esa reunión y yo me fui, pero querían que me quede porque iban a hacer una cena. Yo no me pude quedar, pero al otro día me enteré que se quedaron toda la congregación hasta las 2 de la madrugada, gozándose en la presencia de Dios. Hay fiesta en la casa del Padre. Os digo que así habrá más gozo en el cielo, gozo, por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. La segunda parábola, versículo 8, estamos en Lucas capítulo 15, versículo 8. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia? ¿Hasta qué? Hasta encontrarla. Bueno, la perdí, no la encuentro, ya la busqué. No es excusa, hermano. La busca hasta encontrarla, como hace el pastor con la ovejita que se descarrió, hasta encontrarla, hasta encontrarla, hasta encontrarla. No podemos ser indiferentes, no podemos olvidarnos de nuestros soldados, ¿sí? Hasta encontrarla, la oveja, la dracma, el hijo. Me encanta ese concepto, no me había dado cuenta de tantas veces que leí estos pasajes. No me puedo cansar, no nos tenemos que desanimar como iglesia, es hasta encontrarla. Y por ahí, mientras hablo esto, hay alguno que se está acordando de las ovejas que se apartaron, que no conocemos todos. Por ahí saben, por ahí era de otra iglesia, no importa. Forma parte de la amistad, de la familia. Traigan esos nombres. Vamos a orar como iglesia. Está bien que oremos por nuestros enfermos, está muy bien. Pero la mayor prioridad no son nuestras enfermedades ni nuestras miserias. Nuestra prioridad como iglesia es traer los soldados que cayeron. Los soldados que se desanimaron, ¿sí? Tenemos que empezar a hacer memoria. En estos 40 años, yo creo que los que se perdieron, se descarriaron, se cansaron, son más
que todos los que somos hoy aquí presentes. Son muchísimos más. Tenemos que buscarlos, hasta traerlos, hasta encontrarlos. 9. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que se había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. La característica principal del cielo, creo yo, que es el gozo. Y es un gozo constante porque en todo el mundo, cada minuto, hay gente que se salva. Y por uno que se salva, hay gozo en los cielos. Por uno. Imagínense la cantidad de personas alrededor del mundo que en este momento están siendo salvas. Hay gozo permanente en la casa del Padre. Gozo. Esa debería ser la característica de nuestras reuniones, sin dejar la reverencia, por supuesto, el respeto, el entender la presencia de Dios. Gozo. Gozo. Y no pasa porque yo empiece a hacer payasadas acá. No pasa por tratar de contar chistes o animarlos desde la carne. Pasa por entender que hay gozo en la presencia de Dios. Y Él prometió que donde hay 2 o 3 congregados, Él está. Y si Él está, entonces hay gozo. El Señor Jesús tenía una característica. Podía estar con un montón de gente, todos vestidos iguales, pero hay algo que lo diferenciaba del grupo. Alguien que mirara el grupo se iba a dar cuenta quién era Jesús. ¿Por qué? ¿Por el pelo largo? ¿Por la túnica? ¿Por las sandalias? No, por el gozo. Jesús era gozoso. Él recibió unción de gozo más que todos sus contemporáneos. Así que había gozo en su persona. Él transmitía el gozo. Él fue ungido con óleo de alegría más que todos sus contemporáneos. Esa es la característica de Jesús, el gozo. Vamos a la tercera parábola que nos va a hablar del gozo en el cielo y en nuestras reuniones. Versículo 11, seguimos en Lucas 15, 11. A todo esto, a esta altura del mensaje de Jesús, los fariseos hipócritas y los escribas ya se están rasgando las vestiduras, porque hay pecadores, porque hay publicanos, porque Él está hablando del gozo. Esta gente no tenía ni idea lo que era el gozo. Pero acá en esta parábola va a decir algo más fuerte Jesús, que es insoportable para los fariseos y para los escribas hipócritas, legalistas. También dijo, versículo 11, un hombre tenía 2 hijos. Bueno, esta parábola la conocemos de memoria y la llamamos la parábola del hijo pródigo. Bueno, quedó ese título porque nos enfocamos en el hijo que se fue. Pero el personaje principal aquí no es el hijo que se fue ni el hijo legalista que se quedó. Es el padre, el padre. Un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Esto no es costumbre en el judaísmo. No se puede pedir la herencia mientras el papá está vivo. Así que supuestamente los fariseos empezaron a murmurar entre ellos diciendo: ¿de dónde salió esto? ¿Cómo va a ser que le va a repartir los bienes
Si no se murió el padre. Y hay una palabra clave aquí. Versículo 12. Uno de esos muchachos le dijo a su padre, dame. Esta es la primera palabra clave aquí en esta parábola. Dame. Quiero. Dame. Primera palabra clave. La parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes a los dos. Al menor y al mayor. A la oveja perdida y al legalista que estaba en casa. Pero ese que se quedó en la casa estaba igual o más perdido que el otro. Porque a veces pensamos, yo voy a la iglesia. Hace tantos años que voy a la iglesia. Y desgraciadamente hay gente perdida en las iglesias también. ¿Se puede perder uno? En la casa de Dios sí. De la boca al corazón hay 20 centímetros, pero es una distancia abismal muchas veces. Y el Señor va a decir, ustedes me adoran de la boca para afuera, pero su corazón está lejos de mí. Pero si están cerquita, pero están lejos. Y muchos a lo mejor esta noche, los que nos están escuchando también por las redes, a lo mejor están cerca, pero están lejos. Le repartió los bienes a los dos. 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, lejos, me quiero ir lejos, donde no me vean, donde no me vea mi familia, donde no me vea el pastor, donde no me vean los hermanos de la iglesia, lejos, quiero hacer mi vida, porque ahora tengo billete, el Padre le dio, Él le pidió, dame. Se fue lejos, donde nadie me conozca, voy a ser libre. Voy a hacer lo que quiero. Porque mis padres son castradores. La iglesia me castró. La religión me castró. Quiero ser libre. Quiero hacer lo que quiero. Así que me voy lejos. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Hambre. Nosotros en Argentina no tenemos noción de lo que es la hambruna. En otras partes del mundo sí. Yo tengo una convicción personal que Dios a mí no me llamó a construir templos. Y otra cosa es, a mí Dios no me llamó a darle de comer a las personas. El problema del hambre es un problema espiritual. Si yo le doy comida, cuando se le termina la comida, va a volver a tener hambre y me va a volver a buscar. Pero si yo le doy a Cristo, nunca más va a haber hambre. Nunca más va a estar tirado abajo de un puente. Porque no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Por qué digo que es un problema espiritual? Tiene que ver con la idolatría. Las provincias más postergadas en nuestro país, sobre todo en lo económico, son provincias muy idólatras. Haití, muchos países de África, y el más conocido por el hambre, la India. Sin embargo, la India tiene una gran producción de vacas, pero no comen ninguna. Las vacas consumen los recursos que tienen ellos para vivir, pero no la comen. Puede ser el tío que se reencarnó, así que no matan a la vaca, la adoran mientras pasan hambre. Las ratas
Escuché un informe de la cantidad de ratas que hay en la India. Tampoco las combaten. Puede ser el tío o la tía que se reencarnó en las ratas, las adoran. Mientras tanto, las ratas se consumen un porcentaje altísimo de alimento en la India. Necesitan a Cristo, necesitan el Evangelio. No necesitan comida, necesitan la verdad que después les va a dar comida. Haití, uno de los países más oscuros y satánicos en nuestra querida América. Se practican cultos que el más grande de los ateos no puede presenciar del miedo que les da. No pueden estar. Cuba, Haití, donde se practica el vudú y donde hay zombies. Zombies, pero eso no es en las películas. Bueno, hay mucho Hollywood en todo ese tema, pero hay verdaderamente zombies. Seguimos. Versículo 15. Y fue ahí, se arrimó, se colgó del brazo. Eso es en el original, se pegó a un hombre. Esto no es simplemente, che, ¿tenés trabajo? Ando buscando trabajo. Se pegó a un estanciero. Fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase los cerdos. De ser un estanciero, un nene de bien, terminó cuidando los cerdos. Bueno, así es el pecado. Algunos piensan que si me voy lejos, en silencio, no pasa nada. El inicio del pecado es silencioso, es invisible. Pero las consecuencias en el tiempo se hacen visibles. Me voy en silencio, nadie se enteró. El pecado va a tener consecuencias ruidosas. Va a haber mucho ruido. Es por un tiempito nomás el silencio, nadie se dio cuenta, nadie se enteró, nadie lo sabe. 16. Deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Quiere comer lo que comen los cerdos. El pecado es así. Al final los cerdos tenían más que él. Nadie le daba. 17. Y volviendo en sí, o sea, estaba medio loco, en depresión tal vez, no estaba razonando bien este muchacho. Volviendo en sí. ¿Qué es lo que lo hace volver en sí? El hambre, la necesidad, el tocar fondo. Por eso a veces cuando alguna persona está en esa situación, es mejor orar por él y no interferir. ¿Por qué? Porque a lo mejor estás dañando el plan de Dios, el trato que Dios está teniendo con esa persona. Y si vos vas y le das, estás retrasando el plan de Dios. Volviendo en sí, el hambre lo hizo volver en sí. El darse cuenta que los cerdos estaban mejor que él. Volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? ¿Se dio cuenta? Y Dios es el Dios de la abundancia. Yo creo en el Dios de la abundancia. Desde Génesis, allí en el Edén, Él es el Dios de la abundancia. Todo árbol, toda clase de fruto, todos los colores, todos los sabores son para ustedes. Es el Dios de la abundancia y de la variedad.
en la casa de mi Padre tienen abundancia de pan. Y yo aquí perezco de hambre, hambre de verdad. Para querer comer la comida de los cerdos, este muchacho tenía hambre de verdad. Y reflexiona, toma una decisión, ahí en el chiquero toma una decisión. 10. Me levantaré e iré a mi Padre. Qué linda decisión. ¿Cuántos tal vez deberían tomar esa decisión hoy? Y no seguir peleando, luchando con Dios. ¿Qué esperas? ¿Sos más fuerte que Dios? ¿Podés más que Él? ¿Vas a seguir perdiendo el tiempo? Me levantaré e iré a mi Padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Se arrepiente, se da cuenta de su pecado. ¿Cómo llegó a ese punto el hambre, la necesidad, tocar fondo? Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Ustedes se acuerdan cuál era la primera palabra clave que les dije? ¿Cuál? ¿Dónde está? ¿Todos la entienden? Versículo 12. Dame, primer palabra clave. Y acá vamos con la segunda palabra clave en esta parábola. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y esta es la palabra. Hazme. Hazme como a uno de tus jornaleros. Al principio era dame. Ahora Él quiere ser. ¿Qué es más importante en tu vida? ¿Tener o ser? Cuando este joven empezó, quería tener, el materialismo, mis metas. Ahora Él quiere ser. Hazme como uno de tus jornaleros. ¿Por qué trabajas? ¿Por qué estudias? ¿Por qué estás aquí esta noche? ¿Por qué te congregas? ¿Por qué estudias la Biblia? ¿Por qué queremos traer a las ovejas que se quedaron en el camino? ¿Para hacer? Porque si traemos esas ovejas, les aseguro que explota esta iglesia. No entran todos. Para hacer una iglesia grande en Varela, conocida, para que digan, ¿cómo creció esa iglesia? O para ser una iglesia de amor, una iglesia que busca a sus soldados caídos, para traer gozo en el cielo. ¿Ser o tener? ¿Tener o ser? 20. Levantándose, ahí tomó la decisión y empezó a ponerle piecitos a la fe. Porque la fe sin obras es muerta. Tenés que empezar a caminar, a moverte, a hacer. Levantándose, vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. ¿Vuelve el perro arrepentido?, dice el padre. ¿Apareció el perdido? No dices. Fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Obviamente no estaba limpito, venía con la mugre del chiquero. ¿Cómo recibimos a los perdidos o a las ovejas que se descarriaron? Porque a veces no van a venir bien, van a venir lastimados, con indiferencia o con amor. Amor. No me importa qué hiciste, no me importa dónde estuviste, me importa que estés aquí, me importa qué podemos hacer juntos a partir de ahora. Eso es lo importante. Así que el padre lo recibe con un beso.
No le importa la mugre, el olor que trae encima. Porque alguien con corbata, buen perfume, un buen traje, lo abrazamos, no hay problema. Pero ¿qué pasa si viene un borracho, todo vomitado, un travesti? ¿Cómo lo recibimos? ¿Tenemos o somos? Levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. ¿Por qué lo ve a lo lejos? Porque lo estaba esperando, lo estaba buscando. Y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Arrepentimiento. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, la gracia de Dios. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Fiesta en la casa de Dios, fiesta en los cielos, por uno. Comenzaron a regocijarse. Muchas veces estoy sentado y miro a la puerta. No miro para ver quién viene. Por fe. Espero que sea mi hijo más chico el que entre. Yo lo espero, yo tengo fe. Yo lo espero. Un día de estos va a entrar. Y un día de estos van a entrar tus familiares también. Pero tenemos que orar por ellos. Y va a haber fiesta. Fiesta en todos nuestros corazones. Fiesta. Pero tenemos que orar. Tenemos que tener una carga como iglesia por todos ellos, todos. 25. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino, estaba trabajando en la estancia del padre. Un tipo activo, moralista, educado, pero era legalista. Tenía todo, pero no disfrutaba nada. Todo lo que Dios nos dio es para disfrutarlo, hermanos. Todo. El legalismo te impide disfrutar eso. El legalismo te priva del gozo incluso. Y de la abundancia que Dios quiere darte. Llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, la fiesta. Él no participaba de eso. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. ¿Qué está pasando en la iglesia? ¿Qué pasa que hay gozo? Que cantan de otra manera, que alaban a Dios, que hay gozo, que hay fuego de Dios. ¿Qué pasa? ¿Saben quiénes son los que más ganan almas? No son los mejores predicadores. Los que más ganan almas son los creyentes nuevos y los que vienen de estar descarriados, porque ellos tienen puentes todavía en el mundo, no hay legalismo, están disfrutando de la gracia de Dios. Nosotros a veces con nuestra hiperactividad religiosa eclesiástica no tenemos tiempo para hacer relaciones con otros. Estamos muy absorbidos por el sistema religioso. Y a veces nos absorbe tanto, hermanos, que podemos ir 100 personas a una conferencia y a la reunión de oración para orar somos 11, 13. No me tiren con nada, pero es la verdad, hermano.
tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. 28, entonces se enojó, el legalista se enojó. Chau gozo, chau alegría. En vez de estar contento, vino el hermano, el que estaba perdido. ¿Cómo te vas a enojar? Se enojó y no quería entrar. Eso no es para mí. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. A él también lo quería el padre, quería, como Jesús quería a los fariseos hipócritas. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años, la cantidad de años, te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. ¡Qué bien! Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Porque sos un legalista, si todo era tuyo. Todo era tuyo. Gálatas va a hablar de el esclavo y el dueño, que es un niño. El niño, por más que sea el heredero, el dueño de todo, no puede disponer de los bienes porque es niño. Dice Pablo que nada difiere del esclavo, aunque es el dueño, pero es lo mismo que el esclavo. Porque si al pibe de 5 o 10 años le vas a dar $1.000.000, va a ir a comprar caramelos, chupetines, no sé qué, porque no sabe administrar. El dueño en nada difiere del esclavo, aunque es dueño. El problema es que es niño. Algo así era este muchacho. Era dueño de todo, pero no disfrutaba de nada. Encima se queja. No me diste ni un cabrito, si todo es tuyo, hijo. Nunca me has dado ni un cabrito para gozarme. Yo también quería gozarme, ¿eh? A mí me hubiera gustado. Tenías todo y no lo disfrutaste. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, ¿cómo sabe si no fue nunca a visitarlo? ¿Cómo sabe que gastó los bienes con rameras? Y nunca fue a buscarlo, ni siquiera oró por él. No tenía carga por el hijo, por el hermano. Has hecho matar para él el becerro gordo, lo mejor, de lo mejor para él. No tenía ese espíritu de Juan el Bautista: es necesario que yo mengüe y que él crezca. No, yo quiero todo para mí. Figuretti, quería estar él, ser visto, exhibirse. Quería estar él en el centro. 31. Él entonces dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Nunca las viste. ¿Qué te pensás, que yo la creé para el diablo, para los demonios? Las cosas buenas, la abundancia, yo la creé para vos. Podemos estar en algún momento en aprieto, podemos estar en algún momento sin trabajo, pero es pasajero, hermanos. Dios es el Dios de la abundancia, de la variedad. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos. Era necesario, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Era necesario hacer fiesta. Deberíamos tener una fiesta cada reunión. Así como en el cielo hay fiesta por cada vez que uno se arrepiente de sus pecados y es un hijo de Dios. Pero tenemos que orar.
como iglesia. ¿Y ustedes creen que Dios no va a responder esas oraciones? Dios busca la oveja que se extravió. Por ahí, en este mundo, el concepto mundano es: si ya tenés 99, ¿qué te hace una oveja? ¿Qué te hace una moneda? Si tenés 99, ¿para qué te haces problema? Disfrutá las 99, déjalo. Si él se fue porque quería, él decidió eso, o ella, déjalo. Seguí disfrutando la casa. Sin embargo, el Señor dice: voy a buscarla. La voy a buscar hasta que la encuentre. ¿Por qué, Señor? Porque es la voluntad del Padre que no se pierda ni una. Amén. Ni una. Ni una. Quiero cantar una canción muy conocida, hablando de las 100 ovejas. Las 99 que se quedan no son mejores que la que se perdió. Y Dios ama a las 99 y ama a la que se perdió. Pero me encanta el concepto de que Él va a buscarla hasta que la encuentre. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Eran 100 ovejas que había en el rebaño. Eran 100 ovejas que amante cuidó. Pero una tarde, al contarlas todas, le faltaba una, y triste lloró. Las 99 dejó en el aprisco y por la montaña a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando de frío, curó sus heridas, la cargó en sus hombros y al redil volvió. Esta misma historia vuelve a repetirse, aún quedan ovejas que perdidas van, sin Dios ni consuelo, vagan por el mundo con el alma herida, sin luz ni esperanza y sin salvación. Las 99 dejó en el aprisco y por la montaña a buscarla fue. La encontró gimiendo, aún rebeldes, derramó su sangre en aquella cruz, quitó mis pecados, sanó mis heridas y vida me dio. Nos ponemos de pie, cantamos el coro, dale con todo al teclado, fuerte. Las 99 dejó en el aprisco y por la montaña a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando de frío, curó sus heridas, la cargó en sus hombros y al redil volvió. Oramos. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Sabemos, Padre, que no vuelve vacía, que tendrá un efecto, porque es tu palabra, Señor. Gracias porque nos amás a pesar de nuestros errores, nuestras falencias. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a buscar las ovejas que se descarriaron, a tener una carga por ellas, a orar
como iglesia, Señor, por esas almas, Señor. Para que haya gozo aquí en tu casa y en el cielo, Señor. Que cada reunión sea una fiesta, Señor. Que tengamos el deseo de venir a escuchar, a alabar tu nombre, a gozarnos. Por más que estemos cansados, que hayamos tenido un día difícil, Señor. Que en tu casa, casa de provisión, Señor, casa de fiesta, sea el lugar donde querramos estar, querramos congregarnos, Señor. Ayúdanos, ten misericordia de nosotros. Y gracias por cada uno de mis hermanos aquí presentes y los que escuchan por las redes. Gracias por sus vidas. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.